Compañeros, compañeras, distinguida profesora, mi nombre es César Herrera, internacionalista de profesión, cursante de la especialización en Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta y en el Centro Local Metropolitano. La presente es para conversar un poco acerca de la relación existente entre los derechos civiles y políticos y el derecho penal internacional. En este caso, encarnado en la figura de la Corte Penal Internacional como principal institución en la materia. Es preciso iniciar definiendo un poco qué son los derechos civiles y políticos, que constituyen unas garantías individuales para frenar la acción del Estado frente al individuo. Es decir, los derechos civiles y políticos vienen a garantizar los derechos fundamentales frente al poder del Estado. El derecho penal internacional constituye una rama del derecho internacional público que se encarga de juzgar y conocer todos esos hechos punibles que pueden constituir delitos contra la humanidad, contra los derechos humanos, los delitos más graves perpetrados por individuos. Digamos que la forma en que se materializa el derecho penal internacional es a través de la Corte Penal Internacional, creada en 1998 por el Estatuto de Roma. Pero los antecedentes de esta Corte permanente radica en la existencia de tribunales ad hoc. Estos tribunales fueron creados para conocer de casos específicos en coyunturas políticas y bélicas específicas. El primer caso fue el Tribunal de Nuremberg para juzgar al finalizar la Guerra Mundial los crímenes perpetrados por el régimen nazi, y luego en 1993 el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, y en 1994 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fueron creados para, como ya se les mencionó, conocer casos específicos. Y es hasta 1998 cuando en la Conferencia de Roma se crea el primer Tribunal Penal Permanente. La competencia de esta Corte Penal Internacional digamos que radica en los crímenes que están contemplados dentro del estatuto. Estos crímenes, a bien saber, son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y recientemente también el crimen de agresión, que tiene una interpretación todavía incipiente, naciente en cuanto a la interpretación de la Corte. La Corte parte surgió como un mecanismo para luchar contra la impunidad dentro de los sistemas jurídicos de los estados parte del estatuto, en este caso el Sistema Nacional de Justicia, para conocer de casos cuando el sistema interno no muestre capacidad, no quiera o no pueda juzgar ciertos delitos. Es allí cuando la competencia de la Corte se activa para juzgar todos esos delitos que no son conocidos o no entran dentro del sistema nacional. En ese sentido, la impunidad se ve disminuida, porque ya dentro de regímenes donde la independencia de los sistemas judiciales es nula o inexistente, la Corte puede conocer de delitos cometidos por individuos que, ostentando cargo de poderes, no quedan eximidos de responsabilidad según el mismo estatuto, sino que pueden ser juzgados por esta Corte. Así las cosas, la Corte viene a constituir un último recurso que debe emplearse siempre y cuando se demuestre la ineficiencia o la incapacidad de los sistemas judiciales nacionales de los estados para que el tribunal, o en este caso la Corte, conozca del caso. Esto no quiere decir bajo ningún motivo que la Corte vaya a tener supremacía, sino un carácter de complementariedad. El principio de complementariedad de la Corte
los estados siguen conservando el derecho y el deber de juzgar en primer término los casos de violaciones graves a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de los individuos. Así las cosas, los desafíos que tiene esta Corte Penal Internacional vendrían siendo la legitimidad y la eficiencia de la Corte. Empecemos por la segunda. La eficiencia va a estar determinada en primer término por la cooperación que los estados parte del estatuto le brinden a la Corte a la hora de recabar pruebas, de proteger testigos y de resarcir a todas estas violaciones a las víctimas. La Corte puede recomendar a los estados la firma de tratados adicionales en materia de protección de testigos, en materia de ejecución de sentencias internacionales, para fortalecer la capacidad de la Corte. El problema de la legitimidad de la Corte lo podemos ubicar fundamentalmente en que la Corte no posee un carácter universal. Posee un mando global según el mismo estatuto, pero carece de competencia universal. Solamente en el caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita ante la Corte un caso, se puede interpretar un carácter universal. Sin embargo, para que la Corte se pueda activar, tiene que en primer término haberse cometido el crimen dentro del territorio de un estado parte, y en segundo caso, que el crimen haya sido perpetrado por un nacional de un estado parte. La Fiscalía, como una institución, digamos que un órgano constitutivo de la Corte, goza de independencia y de cierta autonomía para iniciar investigaciones, en este caso los exámenes preliminares que conllevan a una investigación posterior que conocerá la sala de apelaciones de esta Corte, y en ese sentido ir siguiendo el debido proceso que la Corte establece. La legitimidad, en los casos que ya les acabo de mencionar, tienen mucho que ver con la cooperación que los estados le otorguen a la Corte. Ahora bien, una innovación importante que tiene la Corte Penal Internacional viene siendo que ya no existe o no se reconoce meramente una justicia retributiva, sino que también la Corte ejerce una justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir restaurativa? La Corte, a través de sentencias, puede resarcir parte de los daños a las víctimas de estos delitos graves. Este tipo de justicia, cuando se demuestra la incapacidad de los individuos para lograr resarcir esos daños, a través de un fondo fiduciario, la Corte puede retribuir ciertas lesiones a las víctimas de estos delitos. El fondo se nutre fundamentalmente de aportes voluntarios de los estados parte del estatuto, de organizaciones internacionales no gubernamentales, de entes privados, como también de individuos. En ese sentido, como hemos evidenciado, la Corte constituye un reconocimiento importante a juzgar ciertos delitos graves cometidos contra la humanidad, y viene a innovar, ya que anteriormente, desde el punto de vista de la teoría política, solamente se reconocía al Estado como sujeto de derecho internacional. La Corte viene a sentar la teoría de que el individuo también es sujeto de derecho internacional y por lo tanto tiene responsabilidad dentro del sistema. Así las cosas, creo que es suficiente con esta pequeña explicación. Sin embargo, es mucho más amplio el tema, es mucho lo que hay que abarcar,
y podríamos profundizar más haciendo cierto tipo de lecturas. Muchas gracias.